miércoles la oposición presentó la anunciada acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Así es, un libelo contra Harald Beyer, que ya tiene una comisión para que lo estudie, y vamos a hablar precisamente con el presidente de esta comisión, el diputado de la UDI, Cristian Letelier. Diputado, buenas noches, gracias por recibir el llamado de CNN Chile. Le quería preguntar en primer lugar, ustedes ya anunciaron que van a citar a declarar, por ejemplo, a Pilar Armanet. ¿Hay otros exautoridades u otros exministros que ustedes piensen llamar a declarar? Sí, efectivamente, Ariel, buenas noches, porque resulta que aquí lo que se imputa al ministro de Educación es que haya una falta de incumplimiento en la fiscalización de las universidades, uno de los capítulos que contiene la acusación constitucional. Nosotros creemos que cuál era la costumbre, cuál era la actitud de las autoridades en la época de los gobiernos de la concertación en esta materia, a efecto de tener una ilustración sobre cuál era, en este caso, la conducta del Ministerio de Educación, sobre todo en lo que es la División de Educación Superior y en lo que era también el Consejo de Superior de Educación, que era quien nos otorga lo que es la autonomía de las universidades. Por lo tanto, nosotros creemos que las personas que ocuparon esos altos cargos directivos tienen mucho que contarnos y mucho que decir respecto a esta partes o niveles que tiene los acápites que tiene la acusación constitucional presentada por la oposición contra el ministro Beyer. ¿Van a citar, diputado, concretamente a los exministros de Educación también? Bueno, efectivamente yo creo que es muy importante citarlo, sobre todo al ministro Vitar, que fue ministro de Educación, y algunos expertos en educación como José Joaquín Brenner, que nosotros creemos que la formación intelectual y al mismo tiempo su expertise en esta materia, el desarrollo de un proyecto universitario y cómo el sistema universitario privado se ha desempeñado en estos años, en estos últimos 20 años, yo creo que la opinión de ellos es muy importante y por lo tanto creemos nosotros que tenemos que como comisión escucharlo, tenemos que escuchar y regular la máxima cantidad de antecedentes para emitir un informe que efectivamente la sala lo considere en forma seria y tenga las conclusiones debidas a fin de que haya un pronunciamiento sobre esta materia. Diputado, ¿usted qué están tratando de averiguar en la comisión? Si es que hay lucro actualmente o no, si es que hay herramientas para fiscalizar o no, ¿qué es lo que tienen que averiguar? No, la competencia de la Comisión, Mónica, está dada por el propio libelo acusatorio, que tiene tres acápites bastante claros. Uno que dice relación con la acusación que se hace al ministro de Educación respecto, según ellos, a la circunstancia de omitir el cumplimiento de las obligaciones, como dice usted, de fiscalizar las actividades del sector educacional. Eso es lo primero que tenemos que decir. Efectivamente, la conducta del ministro se ajusta a lo que dice la acusación. Y para eso entonces tenemos que tener la declaración de personas expertas en esta materia y al mismo tiempo los antecedentes respectivos, y tenemos que, por supuesto, escuchar conforme al debido proceso lo que dice el acusado. En segundo término, Mónica, lo que tenemos que estudiar también, y eso está dado la competencia de la Comisión, es si efectivamente infringió la Constitución Política de la República al no dictar oportunamente los reglamentos que según ella dice que no se habrían dictado y conforme a las leyes de educación tendría que haberlo hecho oportunamente. Eso es lo que tenemos que ver. Y en tercer lugar, tenemos también que estudiar, según el libelo, las circunstancias de desconocer un poder del Estado, que eso, a mi juicio, yo ya estoy estudiando la acusación profundamente, Mónica, y creo que está medio ininteligible, o sea, no está tan claro esa tercera acápite de la acusación constitucional. En todo caso, nosotros hoy día hemos acordado un procedimiento, la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional nos establece que tenemos 6 días para trabajar desde que responde el ministro de Educación, y esperamos, no sé si se va a tomar todo el plazo de 10 días o se va a tomar menos plazo, pero estamos atentos porque una vez que conteste, en 24 horas nosotros nos vamos nuevamente a constituir para iniciar de inmediato nuestro trabajo y abocarnos a llegar al final. ¿Esto va a terminar siendo un juicio también a todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años o más en el Ministerio de Educación? ¿Va a terminar siendo un juicio político también sobre lo que no hizo la concertación respecto al lucro? Yo no creo, Mónica, que sea una tanta expectativa, porque realmente, primero, el tiempo para trabajar es corto, pero sin lugar a duda que es un antecedente, porque aquí lo que hay que ver, Mónica, en primer lugar es cuáles eran las facultades que efectivamente tenían las autoridades de educación cuando daban, por ejemplo, la autonomía a la Universidad del Mar. La universidad se le dio autonomía,
después, no sé si en forma torcida o no, ya la verá la justicia penal, también se le otorgó o se le dio acreditación a algunas carreras de esa universidad, y hoy día miren lo que está pasando, pues está un conjunto de familias de clase media de Chile sufriendo, sus padres y los alumnos sin tener claro cómo va a ser su futuro. Yo creo que eso es lo que hay que, el real problema, más allá de la acusación, porque yo sostengo, y lo he mencionado así, de que más allá que la acusación constitucional contra el ministro prospere o no prospere, eso no arregla el problema de fondo que tienen las familias chilenas que confiaron en esta universidad y en el sistema, y en general el sistema. Ahora, diputado, la Alianza y el Gobierno han hecho mucho hincapié en que se está acusando al único ministro que realmente fiscalizó el lucro. Pero lo cierto es que la Universidad del Mar, sus problemas y los problemas que provocaron el cierre no tienen que ver con que se le haya cerrado por lucro, y las investigaciones que se han hecho han tenido han partido de otras partes, han partido de la denuncia del ex rector de la Universidad del Mar, de la denuncia del ex secretario de la CNA, de denuncias periodísticas, de la investigación de la Fiscalía. No es que el Ministerio de Educación haya iniciado alguna fiscalización del lucro que haya terminado en acciones importantes. ¿Por qué entonces la Alianza insiste en que este ministro ha puesto un énfasis en fiscalizar el lucro? ¿Qué es lo que prueba eso? Por lo siguiente, resulta, Daniel, que el hecho de que los gobiernos de la concertación, las normativas vigentes, el ordenamiento jurídico en materia de educación superior, no daba facultades, o bien no las contemplaba respecto a una fiscalización más estricta respecto del lucro en específico. Lo único que hacía la División de Educación Superior era revisar las carpetas que tenía, por ejemplo, cuando se iba a originar una nueva universidad, era primero si tenía los medios materiales para desempeñar las funciones propias de la universidad, esto es dictar docencia, es lo principal. Segundo, si tenía el cuerpo académico pertinente y conveniente, si tenía los establecimientos adecuados, y una vez realizado aquello, y además que los estatutos estuvieran en regla y entre ellos fuera una corporación, porque la universidad, para que ustedes sepan, se constituyen como corporación, y esto significa que no tienen, que son personas de derecho privado que no tienen fines de lucro, y sin embargo los IP y los que son los institutos profesionales, los centros de formación técnica, sí se pueden constituir como sociedades comerciales. Y cuando hablamos del lucro, solamente se restringe a las universidades, que son creadas conforme a la ley de educación. Lo sabemos, diputado, pero en beneficio del tiempo, la pregunta es, ¿qué hizo el ministro Beyer en el tema de la fiscalización del lucro, concretamente? Bueno, en la fiscalización del lucro primero se le dieron las atribuciones pertinentes, y el ministro Beyer en su respuesta va a establecer seguramente qué es lo que ha hecho, porque a él se le está acusando que no ha hecho nada. Bueno, él en su respuesta, no nos apresuremos, esperemos su respuesta, seguramente dirá qué acciones ha adoptado y qué cosas ha señalado. Si la Alianza está señalando que efectivamente ha hecho fiscalización, bueno, nosotros conoceremos en la comisión qué actos de fiscalización ha realizado. Diputado, sí que se está yendo el tiempo. ¿Quedan inhabilitados los senadores que, como el senador Quintana, den alguna opinión sobre el tema de la acusación contra el ministro Beyer, porque son finalmente el jurado, después si es que la aprueba la Cámara de Diputados? ¿Qué le pareció la actuación del senador Quintana y si lo inhabilita o no? No, yo lo que digo es que aquí me parece en general todo lo que está haciendo la oposición, porque ustedes pueden ver que hoy día en los medios de prensa vienen opiniones muy dispares, y precisamente pareciera que la división opositora por la acusación constitucional contra el ministro de Educación crece, y tenemos personas como el ex ministro Vitar, el mismo José Joaquín Briner, el mismo Francisco Vidal, tienen otra opinión, y algunos diputados también. Y respecto al senador Quintana, lo que usted me pregunta, eso es la corporación, el Senado, el que tendrá que calificar dicha cosa, pero yo como diputado y abogado creo que no está inhabilitado por haber dado una opinión, porque en su momento va a tener que referirse, si es que pasa la acusación, en la hipótesis que estemos en esa situación. Le agradecemos al presidente de la comisión sobre la acusación al ministro Harald Beyer, el diputado de la UDI, Cristian Letelier. Diputado, gracias, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mónica. Que esté muy bien.